Hola Ana, Hola Carmen, parecía que no iba a llegar nunca el momento, pero ya estamos aquí. Bienvenidas a las hijas de Felipe. bienvenidas. ¿Después de cuánto tiempo? Como un mes y medio. A ver, aspirábamos a un mes que en realidad os anunciamos hoy que es nuestro ritmo deseado, pero la vida está llena de vericuetos e impedimentos y por eso se nos ha retrasado un poquito. Ahora que te escucho, ahora que te escucho decir vericuetos e impedimentos, le he encontrado más sentido ¿A a qué? que haya gente, esto lo tiene que saber todo el mundo. A ver. Hay gente que pensaba al empezar a escucharnos nuestros primeros episodios que Ana y yo éramos monjas. A ver, Igual lo siempre somos. hemos dicho que hablamos como muy... A ver, podríamos ser monjas, perfectamente. De hecho, mira, me lo planteo. Que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Carmen? Ah, Pero no, vamos, perdón. ¿Qué has comido, por Dios? no podemos empezar a hablar de eso sin decir que hemos comido hoy. O sea, ¿Qué eso has ya... comido? Cuéntame. Yo he comido muy bien, la verdad, pero gracias a mi madre, todo hay que decirlo. Hoy he comido con mi Gracias madre. a Conchi. Mi madre ha hecho un salmorejo espectacular y después lubina al horno. Joder, qué Buah. rico, la verdad. Sí, ¿tú qué has comido? Pues yo he comido con mi madre también, que ha venido aquí a mi barrio y hemos comido en una terracita de un japonés que está muy rico y tiene un menú. Y yo he comido, no sé cómo, creo que se llama como chirashi o algo así, es como el arroz con el pescado crudo encima y alguitas y edamame y sopa miso, Mm, así que súper rico también, la verdad, satisfecha. súper Muy bien. satisfecha. Bueno, pues entonces ahora ya sí. Vamos al tema. ¿De qué vamos a hablar hoy después de tanto tiempo, por fin? Cuéntanos. Bueno, a ver, para introducir el tema de hoy, si te parece bien, voy a empezar haciendo una confesión personal. Porque tú sabes que últimamente eh, me pasa una cosa, a veces, no siempre, pero muy a menudo me pasa que por las noches sufro una cosa que se llama, y esto lo sé gracias a Isa, nuestra querida Isa, una cosa que se llama en inglés Revenge Bedtime Procrastination y en español creo que se llama desvelo en venganza, que Me me fascina. encanta. Esto básicamente consiste en que sientes que no has tenido control sobre tu día por lo que sea, porque estabas trabajando, por lo que sea, y entonces no te quieres ir a dormir porque se acaba el día y sientes que mañana es otro más, entonces te pones ¿a qué? A perder el tiempo buscando cosas absurdas, entreteniéndote Pero de forma todo queda. absurda. Depende de cuáles sean esas obsesiones absurdas. El caso es que últimamente me he obsesionado con la predicación evangélica. Sorprendente. Y entonces, el otro día me topé con un vídeo de un señor, os vamos a dejar aquí un trocito. Esto es una infiltración satánica. Cuando vemos mujeres, el espíritu de Jezabel siempre busca un hijo de Dios y un cargo jerárquico o alguna posición para poder influenciar acorde a sus propios beneficios y lo que sean las circunstancias para su provecho personal en su momento. Es perversa, es mala, es hechicera y se dedica a la brujería. Alucinante. Sí. Las palabras que habéis escuchado de este predicador, que vamos a seguir manteniendo en el anonimato, no nos interesa darles visitas, nos van a servir para acercarnos al tema de hoy. Como recordaréis, Jezabel era esa mujer bíblica que, según dicen las escrituras, se casó con el rey Acab y lo manipuló pérfidamente y consiguió convencerlo para que restaurara el culto politeísta en Israel, bueno, malísima, ¿no? Entonces, desde aquel momento la figura de Jezabel se ha venido invocando precisamente como lo hace este predicador, pues para sembrar la sospecha de la manipulación y de la maldad ante pues cualquier mujer que tenga cualquier tipo de influencia o de poder político. De hecho, esto es una cosa que hace bien poquito en Estados Unidos sucedió, que un grupo de pastores evangelistas se volvieron locos en Twitter y Facebook y empezaron a inundar todo con mensajes en los que pretendían insultar a Kamala Harris llamándola Jezabel precisamente. Y en los siglos XVI y XVII, pues Cuando también empieza era... todo, como estaréis descubriendo gracias a nosotras, Claro, no hay nada que pase, no hay nada que te esté pasando a ti ahora mismo. que no le haya pasado a alguien en el siglo XVI o XVII. Efectivamente, por eso este podcast es importantísimo. Bueno, pues en aquel momento también Jezabel era un apelativo pues al que recurrían muy a menudo para referirse a mujeres con poder político, sobre todo a reinas
Pero no solo. Hay un tratado de 1558 que aparece en Inglaterra, lo escribe un señor que se llamaba John Knox, y en español la traducción sería el primer toque de trompeta contra el monstruoso gobierno de las mujeres. Me encanta. Ya desde el título queda muy claro todo. A ver, este señor tenía una cruzada particular contra María Tudor y la llamaba en este tratado maldita Jezabel. Y obviamente él estaba influenciado por cuestiones religiosas, por eso le interesaba bien poco defender a María Tudor. Pero bueno, aún así decía este tipo de cosas sobre cualquier mujer que gobernara. Decía, fomentar que una mujer ostente un cargo de gobierno, superioridad o dominio, o que rija cualquier reino, nación o ciudad, es repugnante a la naturaleza, un desprecio a Dios, una cosa muy contraria a su voluntad y buenas ordenanzas, y es finalmente la subversión del buen orden, toda igualdad y toda justicia. Entonces, pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de mujeres con poder político y mujeres con mucha influencia en el panorama geopolítico. De esto vamos a hablar de 2 mujeres hoy. Preséntanoslas, Carmen, ¿quiénes son? Bueno, son 2 mujeres que hemos querido que no fueran reinas. O sea, son mujeres que ejercieron muchísimo poder, tuvieron muchísima influencia, y no desde un reinado ni desde una regencia, porque también tenían otros lugares. Entonces, la primera es Ana de Mendoza y de la Cerda, la famosísima princesa de Éboli, que supongo que mucha gente conocerá ya, pero vamos a ir al detalle. Empecemos. Primero voy a empezar, que me hace muchísima ilusión y además un poco como homenaje, nombrando su nombre completo y todos sus títulos. Por supuesto, adelante. Vale, ella era Ana Hurtado de Mendoza, de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo. Segunda princesa de Mélito, segunda duquesa de Francavilla, segunda condesa de Aliano y segunda marquesa de Algecilla. Ay, te has ahogado, claro. Muchísimas cosas era. Pero, además de todos estos títulos, nombres, sus enemigos, que no fueron pocos, la conocían como Jezabel. Ese era como el nombre en clave para referirse a ella en el montón de cartas que intercambiaban para confabular y murmurar sobre ella. Bueno, también la llamaban, y el rey Felipe II la llamaba la hembra. Eso me horroriza. Y después, algo que hemos descubierto también preparando este episodio es la faceta de historiador de Gregorio Marañón, que es, para echarse a llorar, horrorosa, súper misógina, y esta imagen de Ana de Mendoza como Jezabel se perpetuó porque él la llamaba la femme fatale de la corte de Felipe II. Sí, tremendo. Luego recuperaremos más cosas que decía Marañón sobre la princesa de Éboli, porque era bastante tremenda la cosa. Pero bueno, el caso es que Jezabel, el personaje bíblico, terminó arrojada por la ventana y devorada por los perros. O sea, tuvo un final espantoso, pero si ese final fue horrible, el de Ana de Mendoza, como vamos a ir viendo, no fue menos cruel. Es bastante espantoso. ¿Y por qué tanta inquina hacia una noble que para entonces ya era viuda? Pues lo iremos descubriendo poco a poco. Pero lo primero. ¿Todas? Esto es muy importante. Todas ahora mismo, o sea, estés haciendo lo que estés haciendo, estás ahora pochando una cebollita, estás tendiendo la ropa, lo que estés haciendo, vete al buscador de imágenes, tu buscador de imágenes preferido, y teclea Princesa de Éboli. Vale. Ahora seguimos. ¿Qué ves? Bueno, pues probablemente estés viendo el retrato más conocido de la princesa, que lo hizo Alonso Sánchez Coello, que lo hemos mencionado ya bastantes veces, creo, en otros episodios, porque era el pintor de cámara de Felipe II y autor del cuadro de Las hijas de Felipe. Claro, eso es. Entonces es alguien importante en este podcast. Bueno, pues en este retrato más famoso de ella aparece pues vistiendo esa gorguera de abanillo espectacular, ese pelo enjollado y recogido en ese tocado alto, y tiene sobre todo, y esta es la señal de identidad, el inconfundible parche en el ojo derecho. Yo me acuerdo cuando tenía como, pues no sé, 21 o 22, durante mucho tiempo fue mi foto de perfil de Facebook, cuando aquello se usaba, porque me pareció siempre como guapísima y súper seductora. Igual soy Gregorio Marañón, sin saberlo. Es que, a ver, y tanto que era seductora, las cosas como son. De hecho, una vez Antonio Pérez, del que ahora hablaremos más, que era el supuesto amante de la princesa, hubo un momento cuando él estaba en Francia en que le preguntan que cómo una mujer tuerta podía ser tan bella como se decía, porque obviamente tenía fama más allá en muchísimas partes, y entonces él respondió: juro a Dios que si hubiese tenido 2 ojos hubiese quemado todo el mundo. El mejor piropo que te pueden decir. Imagínate. Bueno, pues en parte creemos que es por esta apariencia pues tan vistosa, tan singular,
que ha sido tan fácil encasillar este personaje, no solo en aquel momento, sino a través de los siglos, en toda la historiografía, ¿no? O sea, siempre ha sido como muy irresistible y socorrido vincular su apariencia pues, como al carácter de una villana frívola y caprichosa. A ver, es caprichosa, caprichitos se daba. Pero nosotras nos damos caprichitos Hombre, también. ya ves, sí, eso es verdad. Mira, en el caso de la princesa sabemos que por un inventario de bienes, sabemos que en su palacio ducal de Pastrana, que está en Guadalajara y se puede visitar, Tenemos que ir, de hecho. igual organizamos... Sí, quien quiera que se sume. Eso. Pues allí la princesa acumulaba, pues mira, joyas, perfumes, por cierto, perfumes de ámbar y algalia, si alguien quiere oler como olía la princesa de Éboli. Y sobre todo metros y metros de terciopelo, de tafetán, raso seda, o sea, todo tipo de telas así jugosas, lujosas, para hacerse vestidos. También sabemos que en sus años en la corte de la reina Isabel de Valois, pues ella gastaba muchísimo en vestidos, no escatimaba y fue de las primeras en atreverse a calzar unos chapines y en vestir a la francesa. Los chapines, por si no se sabe, porque yo lo descubrí en estas aventuras del doctorado terminas averiguando de todo, eran como una especie como de chanclas con plataforma, todas a googlear chapines si queréis, porque parecen sumamente incómodos. Y después en el siglo XVII iban a estar súper de moda y de hecho hacen como muchas apariciones estelares en un montón de comedias y novelas de Lope, Cervantes y compañía. Y esto me recuerda nota mental para urgentemente episodios sobre incomodidades de la moda en los siglos XVI y XVII. Sí. Y quizá visita a Pastrana todos en chapines. Clon. Bueno, pues la cosa es que... Pero esto es que debía ser muy fuerte ella. En 1560... Era cáncer como yo, que lo he mirado. No me sorprende. Continúo. Con 2 googleadas. Hombre, me bueno, interesaba. claro. Vale. Bueno, pues ya tenemos un dato más, que no es poca cosa. Era cáncer y influencer. ¿Por qué? Pues porque tenemos el testimonio de un tal Andrés de Almaguer que en 1560 escribió una carta en la que cuenta cómo ve en Toledo, se la encuentra por la calle y dice que la vio con un vestido a la francesa harto rico y fue con este traje desde palacio a su casa. Y otro día vi yo a la princesa de Éboli ir con el mismo tocado por las calles de Toledo a visitar con grande compañía de caballeros. No sé si ha de poder tanto su majestad que haga a nuestras damas mudar de trajes. Wow. O sea, influencer, básicamente. Total. Pero bueno, lo que pocas veces se dice, ¿no? Es que, o sea, todo aquel despliegue pues, de telas, de sedas, de Pastrana, tenía mucho que ver con cómo la princesa y su esposo, que era Ruy Gómez, el príncipe de Évole, habían impulsado la industria textil y manufacturera local, ¿no? Que la llevaban los moriscos que habían sido expulsados de Granada. Y tampoco se suele decir que, por ejemplo, si la princesa se esfuerza tanto por ir a la última y llevar toda esta moda francesa, en gran medida es porque este tipo de códigos eran de lo que dependía el afecto que la reina le pudiera tomar y con eso pues la influencia política que ella pudiera ganar para su familia. O sea que detrás de toda esta frivolidad que tanto se le achaca al personaje, en realidad hay un concienzudo esfuerzo político pues, que muchas veces ha quedado arrinconado en la reconstrucción del papel de la princesa de Éboli y de otras muchas mujeres de aquellos siglos. Pero bueno. Me acabo de acordar, inciso, nada que ver, cuando la vicepresidenta apareció celebrando haber ganado las elecciones con una camiseta de Zara que ponía Feminism. Continuemos. Ahí queda el recuerdo. No me acordaba de eso. Ya estoy yo para recordarlo. Bueno, pero bueno, al hilo de esta personalidad que supuestamente era tan antojadiza y superficial de la princesa, pues nos viene muy bien un fragmentito de la serie de televisión española Teresa de Jesús, que está disponible en la web de Televisión Española y que os la recomendamos mucho, con Concha Velasco. Maravillosa la serie, ¿eh? Realmente. Ajá, así que la podéis ver en cualquier momento. Pero vamos a escuchar ahora un momento del 5º episodio en el que la serie pues, reconstruye el encuentro, que lo reconstruye como un auténtico choque de trenes entre la princesa de Éboli y nuestra querida Sandra. Es muy estrecho esto. No nos vamos a poder mover. He sido yo quien lo ha dispuesto todo. Recuérdelo, pues no lo ha dispuesto bien. No hay sitio suficiente para la capilla. Habrá que volverlo a hacer de nuevo. La vida que tienen que llevar aquí ha de ser de mucho rigor.
y no cuadra con esas exigencias. Cada forma de vida, señora, por muy pobre que sea, tiene unas exigencias que escapan al juicio de los que no la abrazan. Yo nunca me atrevería a decorar la cámara de la señora princesa. Porque no la ha pagado. No, porque no sabría hacer la mía. Príncipe, a la Madre Teresa no le gusta el convento. Nos ha resultado descontentadiza. Te advertí que debías esperar a que llegaran para disponerlo todo de acuerdo con ellas. Nadie me ha hecho esperar tanto. Mi esposa tiene un genio algo impaciente. Arreglaremos lo que no esté bien. Muchas gracias, señor. ¿Y qué hay de la renta? ¿Qué renta? Este convento se fundará sin renta. Se sustentará de las limosnas que yo recoja para él y así moverá masa devoción a las gentes de mi señorío. Quiero un convento como el que fundó mi tía doña Luisa de la Cerda en Malagón. Como es norma en los lugares pequeños, ese convento se fundó con renta, para asegurar la independencia de las monjas y facilitar que puedan dedicarse libremente a Dios. Pues no eran esas mis noticias. Pero, Ana, no discutas. Ella estará mejor informada. Bueno, pues este es el retrato que hace la serie de Ana de Mendoza, la princesa. Ahora, Ana, tú, experta, explícanos bien qué sucedió realmente entre la santa y la princesa. Yo estuve ahí. Claro. Claro, no, porque algo que sé que muchas de nuestras oyentes saben, y seguro que otras tantas lo pueden intuir, es que pasé una larga etapa de mi vida inmersa en la vida de Santa Teresa. Siempre digo que es quizás mi vínculo afectivo más duradero. Y bueno, pues cuando estaba sumergida 24 horas al día estudiando las cartas de nuestra queridísima Santa Teresa, siempre me torturaban algunos bloques de correspondencia perdidos, porque a esto sí que le dedicaremos un episodio, pero por muchos motivos Teresa siempre decía cosas como: anota en un papelillo las cosas de importancia y quema esta carta. Entonces se perdió muchísima correspondencia. Y de todos los bloques de correspondencia perdidos, que por ejemplo, al que siempre se alude son las cartas entre ella y San Juan de la Cruz, pero a mí siempre el que más me torturó fue su correspondencia con Ana de Mendoza. Y digo que necesariamente hubo de haber un intenso carteo entre las dos, porque en 1569 nuestra Ana de Mendoza y su marido llamaron a Teresa para que fundara un monasterio de frailes y un convento de monjas en su villa ducal de Pastrana, que Carmen nos acaba de describir. Y a Teresa, la verdad, la idea de depender de mujeres nobles para fundar sus conventos con un sistema de rentas no le gustaba nada, porque lógicamente sabía que perdía muchísima autonomía y que su ideario de pobreza y contemplación chocaba con los aires de grandeza de aquellas mujeres nobles. Imagínate los chapines y carmelitas descalzas, o sea, aquello no podía funcionar. Pero claro, Santa Teresa también sabía perfectamente que con un sistema de limosnas era casi imposible asegurar el sustento de sus monjas, que a ella era lo que más le preocupaba del mundo. Entonces, antes de la fatídica fecha de 1569, que es cuando se produce la ruptura entre las dos, y ahora os explicaremos por qué, Teresa en realidad ya había conocido de cerca a una pariente de Ana de Mendoza en otra fundación de un convento en Malagón. Esta era una señora que se llama Luisa de la Cerda. Los parentescos son muy complicados porque hay como muchos incestos, matrimonios, hijos ilegítimos, pero algo así como tía segunda, creo, pero estaban muy unidas. Vale. Entonces, ahí había descubierto ya nuestra queridísima Santa Teresa que las ataduras de la vida terrenal eran casi mayores que su estricto régimen espiritual. Por ejemplo, ya dice, cuando está en el palacio de Luisa de la Cerda, dice: en poco se ha de tener el señorío, y como mientras es mayor, tiene más cuidados y trabajos, y un cuidado de tener la compostura conforme a su estado, que no las deja vivir, comer sin tiempo ni concierto, porque ha de andar todo conforme al estado y no a las complisiones. Han de comer muchas veces los manjares más conformes a su estado que no a su gusto. Es ansín que de todo aborrecí el desear ser señora. Yo la vi a mucha lástima, y se la he, de ver cómo va muchas veces no conforme a su inclinación por cumplir con su estado. Pues con los criados es poco lo que hay que fiar, aunque ella los tenía buenos. No se ha de hablar más con uno que con otro, sino al que se favorece ha de ser el más quisto. Todo esto es una sujeción, que una de las mentiras que dice el mundo es llamar señores a las personas semejantes, que no me parecen sino esclavas de 1000 cosas. Entonces fue en este palacio de Luisa de la Cerda, que se debía parecer mucho a los lujos de los que hablábamos hace un momentito del Palacio de Pastrana de la princesa de Éboli. Ahí fue donde la princesa de Éboli, Ana de Mendoza, probablemente entró en contacto con Teresa de Jesús y donde Teresa
entró en contacto con ese mundo de manjares, ataduras, envidias y ostentaciones con el que no pararía de toparse a lo largo de su vida. Compliciones. Me quiero quedar esa palabra. Ya nos vamos quedando muchas, Sí. o sea, deberíamos hacer como un glosario de las hijas de Felipe. Sumemos compliciones. Sumamos compliciones. Yo siento muchas compliciones. Muchísimas. Entonces, algo que es muy importante tener en cuenta, esto es muy interesante sobre las desavenencias entre Teresa y Ana, es que la fuente principal para acceder a los entresijos de esta historia proviene de las fundaciones, que es un libro que Teresa de Jesús escribe hacia 1573 y en el que lo que hace es más o menos como una radiografía regresiva de su reforma conventual, en la que, por supuesto, como haríamos todas, maquilla ciertos acontecimientos, exalta otros, omite otros tantos, para satisfacer las exigencias del confesor que la ha mandado a escribir, pero también para fijar unos orígenes esplendorosos de la orden para la posteridad. Entonces, claro, aquí se da un combo, que es que la santidad de Teresa y la caída en desgracia, a la que ahora vamos a llegar, de la princesa de Éboli, eran la combinación perfecta para promocionar una imagen del conflicto que perpetuara el retrato de Ana de Mendoza como una mujer volátil, peligrosa y arrogante. Jezabel. Pero claro, ¿qué pasó exactamente en Pastrana? O sea, ¿cuál fue el núcleo de la bronca? Bueno, además de los problemas habituales que Teresa siempre tenía en muchas de sus fundaciones, que es una angustia, o sea, nos quejamos nosotras, pero es casas que no les gustaban, que estaban derruidas y las poquísimas ganas que tenía de depender de dinero ajeno, ciudades en las que había demasiados conventos, etcétera, etcétera. Pero cuando muere Ruy Gómez de Silva, el príncipe de Éboli, el marido de la princesa decide meterse al convento y dicen que se vistió con un hábito de monje roído y regresó, según terminó el funeral de su marido, regresó a Pastrana y se plantó en el convento. Y dicen que al verla llegar, la priora del convento, que se llamaba Isabel de Santo Domingo, exclamó: «La princesa monja, ya doy la casa por deshecha». Efectivamente. La princesa obviamente ni quería ni podía adaptarse. Esta cita diré que no la encontré en ningún lado, o sea, no he logrado saber de dónde viene. Aparece en la biografía de la princesa. Pero con fuente... No, aquí si no hay fuentes no queremos saber nada. Pero bueno, la princesa evidentemente ni quería ni podía adaptarse al rigor y las asperezas de la vida carmelita y empezó, como era la que ponía el dinero, a exigir privilegios que ni Teresa ni Isabel de Santo Domingo podían tolerar. Y claro, la princesa debía tener un carácter endiablado. A ver, probablemente lo tenía, sí, probablemente era bastante endiablado. De hecho, y esto creo que sí que está probado, está verificado, que la abadesa del convento, ella, la princesa, le soltó ante las exigencias de la abadesa, le dijo a la princesa: «Vos no debéis de saber que en este mundo yo no me sujeté, sino solo a Ruy Gómez porque era caballero y gentilhombre. Ni me sujetaré a otra persona y sois una loca». Tú imagínate Pobre Isabel de Santo Domingo. Pero tú imagínate a la princesa de Éboli, quizá todavía subida a sus chapines, pero vestida como un monje roído, diciendo: «Sois una loca». Es que me muero de miedo o me enamoro, no lo sé, no lo tengo claro. Claro. Pero bueno, la gota que colmó el vaso de la desavenencia definitiva fue que cuando la princesa llegó al convento quiso exigir que se cumpliera lo predispuesto por su difunto marido en su testamento. Y os vamos a leer un fragmentito del testamento que dice: «Se haga delante del Santísimo Sacramento continua oración así de noche como de día por el estado universal de nuestra Madre Santa Iglesia y por la salud y vida del rey don Felipe nuestro Señor y sus sucesores reyes de España, o también por mi ánima y por el ánima de la dicha princesa mi mujer y por los herederos y sucesores de nuestra casa, así vivos como difuntos». ¿Qué quiere decir esto? Esto era una práctica súper habitual, que es que a cambio del dinero del que vivía el convento, las monjas estaban esclavizadas a tener que rezar sin parar para que el alma del señor de turno, que en este caso era Ruy Gómez, pasara el menor tiempo posible en el purgatorio. O sea, la cosa era que si las monjas rezaban, el alma salía antes del purgatorio. De hecho, parece ser que también estaban, aunque era muy habitual, en este caso estaban súper influenciados por lo que Felipe II había hecho en el Escorial,
con los Jerónimos. Ah, Entonces era un claro. poco de emulación de aquello, de Lirios de Grandeza. Nota mental para de los Jerónimos, que Carmen nos puede contar auténticas delicias de los Jerónimos. Pero bueno, obviamente ni Teresa ni sus monjas, con muy buen criterio, estaban dispuestas a someterse a esa, no sé, esa tiranía. Y una noche, la noche en concreto del 6 al 7 de abril de 1574, salieron Isabel de Santo Domingo y las demás monjas de Pastrana a escondidas rumbo a un nuevo convento en Segovia sin avisar a la princesa. Bueno, es que menudo momentazo. A ver, está claro que al final lo que la princesa de Éboli quería pues era vivir en el convento como si fuera una extensión del propio palacio, o sea, un poco llevar el mismo modo de vida que llevaban ciertas mujeres de la realeza en el convento de las Descalzas Reales de Madrid. Que, por cierto, como sabréis, quienes ya lo hayáis escuchado, tenemos un episodio en el que hablamos bastante de las Descalzas Reales. Todo el mundo ha escuchado, si no. Pero bueno, como dice Ana, de todo este enfrentamiento, esta huida que ha mencionado Ana, esta huida secreta en medio de la noche, pues es uno de los episodios favoritos. Porque es que organizaron todo un dispositivo para escabullirse rápidamente, prepararon carros a cierta distancia para poder subirse todas las monjas, Por favor. salir corriendo para poder salir cuanto antes de la jurisdicción de la princesa. Y hay un testigo de esta huida, un colaborador de Santa Teresa y de la priora que se llama Julián de Ávila, que cuenta la huida de David cuando iba descalzo con su gente huyendo de Absalón, pues que no era tan fuerte como fue esto. De nuevo la cosa bíblica aquí. Dice que las monjas tuvieron que ponerse todas, llegó un momento en el que tuvieron que bajarse de los carros y cruzar el río Henares. Y cuenta, vamos a imaginar esto en mitad de la noche cerrada, ¿eh? Las pobres monjas, alguna de ellas parecía empezar a desmayar. Los carreteros gritar a las mulas y las monjas debían gritar también a Dios. Pobrecitas. Aterrorizadas Qué por la frío. princesa. En abril, o sea, debía hacer frío. Digo yo que Guadalajara... Claro, esto es, de nuevo insisto en que, claro, no tenemos testimonios o sí, de la princesa de Éboli narrando esta huida de las monjas, que sepamos. Claro, a ver, hay, por cierto, que recomendamos, hay una recopilación de todas sus cartas, pero es verdad que no están todas, porque hay muchas cartas que no se han recuperado. Por ejemplo, las cartas con el supuesto amante, de eso hablaremos luego. Ahora hablamos de esto. Pero bueno, sí que merece la pena escuchar, porque encima es que es maravillosa cómo lo cuenta la propia santa, esta huida. La cita es un poquito larga, pero merece la pena. Ella decía: en lo que toca a las monjas, estuvo el monasterio allí de ellas en mucha gracia de estos señores y con gran cuidado de la princesa en regalarlas y tratarlas bien. O sea, Santa Teresa tampoco, claro. ella no quiere movidas, no. nunca. Y dice: hasta que murió el príncipe Ruy Gómez, que el demonio, o por ventura porque el Señor lo permitió su majestad, sabe por qué, con la acelerada pasión de su muerte, entró la princesa allí como monja. Con la pena que tenía, no le podían caer en mucho gusto las cosas a que no estaba usada de encerramiento, y por el santo concilio la priora no podía dar las libertades que quería. Vínose a disgustar con ella y con todas de tal manera que aun después que dejó el hábito, estando ya en su casa, le daban enojo y las pobres monjas andaban con tanta inquietud que yo procuré con cuantas vías pude, suplicándolo a los prelados, que quitasen de allí el monasterio, fundándose uno en Segovia, como adelante se dirá, a donde se pasaron, dejando cuanto les había dado la princesa y llevando consigo algunas monjas que ya había mandado tomar sin ninguna cosa. Las camas y cosillas que las mismas monjas habían traído llevaron consigo, dejando bien lastimados a los del lugar. Yo, con el mayor contento del mundo de verlas en quietud, porque estaba muy bien informada que ellas ninguna culpa habían tenido en el disgusto de la princesa. Antes, lo que estuvo con hábito, la servían como antes que le tuviese. Solo en lo que tengo dicho fue la ocasión y la misma pena que esta señora tenía y una criada que llevó consigo, que a lo que se entiende tuvo toda la culpa. En fin, el Señor que lo permitió. Debía ver que no convenía ya que el monasterio, que sus juicios son grandes y contra todos nuestros entendimientos. Yo, por solo el mío, no me atreviera, sino por el parecer de personas de letras y santidad. La santa, si algo es una maestra del discurso y la retórica, porque aquí es como que consigue barnizar todo esto para que nadie sea... para que ni la princesa sea muy culpable, como hablábamos antes, descarga toda la culpa en la criada y por supuesto ella es como al final es como que el Señor así lo dispuso. Ella suaviza. A ver, es que lo de la criada es gracioso porque al parecer cuando llegó la princesa de Éboli pretendió que de pronto todo su séquito de criadas pues
pues, se metieron metieron al monjas convento, y ya claro. está. A ver, se nos está olvidando un detallito, que es que, al parecer... Sí. A ver, esto es... A ver, la princesa tenía sus pecadillos. Estamos aquí intentando defender la capa y espada, pero sus cositas tenía. Claro, entonces es como, la princesa al parecer le exigió a Santa Teresa una copia del libro de la vida, que dicen que luego lo leía en voz alta y se reía de sus éxtasis. Joder. Y claro, pues Es que... ninguna gracia le hizo eso a nuestra Teresa, y menos gracia aún le hizo cuando la princesa, no sabemos si por rencor, también puede ser por exigencias y cuestiones de jerarquía, entregó el libro a la Inquisición. A saber, pero esto es un poquito cruel, lo de leer el libro y leer A ver, reírse de los a la éxtasis. Inquisición tampoco. Ya, es pero ahí no me de meto jajas. porque... ahí no entro, no sé. Pero lo de la lectura hiriente, eso Eso es horroroso, Bueno. es horroroso. Bueno, pero no. Entonces, claro, a ver, quienes han estudiado de cerca este conflicto, sin embargo, creen que siempre hubo algo más, y aquí volvemos a los asuntos de intriguillas políticas, que motivó la ruptura entre Teresa y Ana. Claro, es que aquí está el kit de la Claro, cuestión. creemos, o sea, y esto es así, que más allá que los rezos o que las dos tenían como un carácter endiablado, lo que pasa es que por un lado Pastrana fue el único convento que Teresa se vio obligada a cerrar, entonces es muy comprensible que quisiera encorsetar todo esto en una cuidadísima narrativa que justificara ese desliz, es como la mancha en el expediente. Pero también por otro lado, Ruy Gómez de Silva, el marido de la princesa, fue poco a poco perdiendo poder político en su campaña militar por su campaña militar en los Países Bajos, y también por sus ideas religiosas, que esto también explica por qué llamaron a Teresa para fundar, que eran muy próximas al reformismo, los movimientos alumbrados, y cayeron en desgracia porque poco a poco se fue imponiendo una política religiosa muchísimo más ortodoxa. Entonces, claro, el resultado es que los Éboli bajan y a cambio otra casa noble, la de los Alba, suben. Y Teresa, que no la culpo, por el bien de sus conventos, no duda en cambiar sus lealtades de las mujeres Mendoza a las mujeres Alba. O sea, es de arrimarse al árbol que... ¿Cómo es el refrán? El árbol que más son... A las... Da igual. Ni idea. Si alguien se acuerda que nos manda ¿Cómo era? Joder, A la sombra que más cobija, al árbol que más cobija, la sombra que más... Arrimarse al árbol... Bueno, ya está. Total, que Santa Teresa cambia lealtades de las mujeres Mendoza a las mujeres Alba, y allí morirá en el palacio de la duquesa de Alba, en Alba de Tormes, en 1581. Pues astuta ella. Pues muy astuta, muy astuta. Lo que tenía que hacer en el momento. Pero esto que comentas es súper importante, porque es clave para explicar, pues no solo el conflicto entre la santa y la princesa, ¿no? Para no reducirlo a eso que decías de las dos personalidades fuertes, que como hemos visto también lo eran. Pero es también importante para entender que ese mismo trasfondo político que las separó a ellas es el que condicionó pues toda la trayectoria de Ana de Mendoza en ese momento y a partir de entonces. Y su turbulento papel pues en todos los tejemanejes de Estado que la terminaron convirtiendo en el blanco de todas las miradas de la corte y, como hemos dicho, en la odiada Jezabel, envenenadora del ambiente político. Vale, todo tiene que ver, efectivamente, con la caída en desgracia de la facción de los ebolistas frente a la de los albistas. Porque durante gran parte del reinado de Felipe II fue esta primera facción, que encabezaba precisamente el marido de la princesa de Évole, Ruy Gómez, pues la que contaba con la confianza del rey. Y entonces, aquí la princesa no se mantenía ni mucho menos al margen de las intrigas de la corte, ni de los tejemanejes familiares, y de hecho hay muchas cartas que escribe a su marido cuando pasan tiempos separados, porque sobre todo al principio de su matrimonio pasan bastante tiempo separados, y ella en estas cartas deja muy claro que está súper al corriente de todo y que tiene una opinión muy clara y que aconseja o incluso dirige al príncipe. En una le dice: sería bien tomar con el duque nuevo camino, como es no escribirle tan manso, sino metiéndole más en la razón, pues en esto no se pierde nada, teniendo yo entendido lo poco que aprovechan todos los caminos que fueren por esta vía, de no darle a entender cuánto se desautoriza en todo esto que trata. O sea, era tremenda, ¿eh? Era tremenda. Ella sabía si había que ser más diplomática, menos diplomática, cuándo, y no dudaba en escribírselo, en decírselo a su marido. Entonces ellos en realidad, parece que urdían estrategias compartidas y en definitiva eran pues la gran power couple de la corte. Estabas deseando decir Yo estaba... power couple.
power couple. ¿Conoces alguna power couple? No, la verdad. Seguro que sí, luego lo dirás. Bueno, todo esto empieza a desmoronarse ya antes de la muerte del príncipe, ¿no? Antes de que la princesa vuelva a Madrid y del fracaso de ese intento que hemos visto de llevar una vida conventual hecha a medida, porque lo que sucede, bueno, suceden varias cosas. Una, la duquesa de Alba, que era enemiga, o sea, era de la facción contraria, había sido nombrada camarera mayor de Isabel de Valois. O sea, no le había valido a la princesa de Éboli los trajes franceses, todo esto, nada. Y peor todavía que esto, frente a esta política de, bueno, paz y relativa tolerancia que defendía la facción ebolista de Ruy Gómez, al final el duque de Alba había conseguido persuadir al rey de que iniciara una política más agresiva y bastante sanguinaria en Flandes. Aún así, el declive de la situación personal que empieza a partir de este momento para la princesa, durante mucho tiempo se atribuía, pues eso, al temperamento indómito, ¿no? En lugar de buscar como razones, pues no sé, que tuvieran que ver con sus apuestas políticas, que podían ser más o menos acertadas, tener más o menos suerte. Hay aquí, bueno, es que esta cita es de un boletín, esto no es tan antiguo, es de 1986. Nada, casi habíamos nacido. Casi. En el boletín de la Real Academia de la Historia leemos: mientras vivía su marido, ella se portaba con rectitud, apoyando en lo que pudo la labor política de su distinguido marido. Pero una vez muerto él, en julio de 1573, toda la inestabilidad de su temperamento empezó a dar señas de lo que podía ser si no se controlaba. Es tremendo, ¿eh? ¿Y cuáles fueron estas maliciosas señales? Bueno, pues estas maliciosas señales tenían que ver con que ella vuelve a Madrid, deja Pastrana, vuelve a Madrid, y ella se arrima ahí a un personaje que en aquel momento parecía un caballo ganador en la corte, que tenía toda la pinta de ser un buen movimiento acercarse a él. Se trata de Antonio Pérez, que ya lo hemos mencionado antes, y era secretario del Consejo de Estado de Felipe II. ¿Qué queremos decir con que eso se arrima? Bueno, esto es muy discutible, claro, porque aunque las habladurías de la corte, pues básicamente daban 100% por sentado que tuvieron y que tenían un romance ilícito, hay que recordar que ella era viuda y él casado, en realidad no hay forma de confirmarlo porque, y aquí salen otra vez las cartas que le mandó a Antonio Pérez, la princesa, nunca se han encontrado. Y Gregorio Marañón, que tú has mencionado antes, pues que escribió una biografía larguísima sobre Antonio Pérez, además con un título muy rimbombante que ahora no recuerdo. Tiene una que luego vamos a aludir también sobre el conde duque de Olivares, horrorosa. Decía algo como Antonio Pérez, el hombre, su tiempo, bueno, no me acuerdo. Bueno, pues en este libro tan tremendo, él como que niega la existencia de ese romance y habla solo de las ansias de poder de la princesa, como que lo embaucó. A ver, deleítanos, ¿qué decía Gregorio Marañón? Dice: ya he dicho lo de lejos que le venía a doña Ana el ímpetu imperativo. Bueno, es que tenía un bisabuelo que era cardenal y a eso se refería a él. Dice: es evidente que fue este, y no la lujuria, su pasión capital. Mientras estuvo casada con el habilísimo y prudente Ruy Gómez, este la mantuvo en la penumbra, aunque es seguro que desde ella actuaba como costilla sabedora de los secretos del marido, tirando cautamente de los hilos de la influencia del cónyuge. Después, en su avidez de poder, exacerbada por la viudedad y por el fracaso de su monjío, se abatió como un azor sobre el fatuo Antonio Pérez. No hay duda, pues, de que Pérez cayó, por vanidad y por su vacilante instinto, bajo el dominio feudal de doña Ana, y que juntos hicieron un tinglado de granjería. Anotar palabra tinglado de granjería. Sí. Tinglado de granjería nos gusta también. Cotizando la influencia que daba a Pérez su posición y su conocimiento de los secretos de Estado. Bueno. Hay algo en la prosa esta horrorosa de Gregorio Marañón que me cautiva. Ya lo he dicho, ya está. Bueno, por eso lo estamos citando en realidad, eso lo redime un poco, pero es que lo que él sostiene es que para él es inconcebible que realmente Antonio Pérez se interesara sexualmente por una mujer que para entonces había tenido ya tantos partos. O sea, esto lo dice. Pero bueno, como no tendríamos ni por dónde empezar con este tema, lo vamos a aparcar. El caso es que hubo un escándalo, y el escándalo comienza porque Pérez al parecer entraba y salía de la casa de la princesa a todas horas. Y aunque era un amigo de la familia, pues esto le montaba sospechas. Y además intercambiaban regalos y empezaron a compartir abogados, prestamistas, procuradores, o sea que parecían un matrimonio nuevo. Era como una nueva power couple, pero que esta vez salió mal.
Y aquí vamos a hacer una pausita con una canción que nos ha parecido que perfectamente Antonio Pérez se la podría estar cantando a la princesa de Éboli. Atención a la letra, ¿eh? Imaginemos que de la fuente es Antonio. Le meto que ni pagado, de grana pa' todos los lados. Parece que estoy en las nubes cuando estamos tumbados. Encima de mi cagustico jurado, guapa. Esto es pa' bailarlo pegado. No eres la chosa, si acaso un poco caprichosa, pero eres discreta, eso me gusta, no cantosa. La rosa es muy bonita, pero no se la regale. Le gustan las Anoki, ella quiere varios pares. Encima de mí a ella le gusta estar. Cuando estoy con ella me creo un superstar. Tenemos conflictos que luego los resolvemos. Y es que somos diferentes, pero en verdad no entendemos. Yo me sacrifico desde los 90 y pico. Vivo deseando de tener un niño bonito. Te quiero por encima de 1000 billetes de 100. Y que además de bonita me cuenta el dinero bien. Le meto que ni pagado, de grana pa' todos los lados. Parece que estoy en la nube cuando estamos tumbados. Encima de mí agustico jurado, guapa. Esto es pa' bailarlo pegado. No vendo humo, no, no, no. Mami, te lo juro, oh, oh, oh. Y es que todo lo malo revienta. Me gusta de la cabeza a la pierna. Yo no vendo humo, no, no, no. Mami, te lo juro, oh, oh, oh. Guapa, dime lo que piensas. Y si te vas a esperar a que vuelva. Eres luz, ilumina mi sombra. Eres luz, alumbra mi vereda. Eres luz, yo vivía en lo oscuro y tú eres luz. Esta es la que hay, Chino Real Gypsy for Life. Arranca, tiramos de carretera y manta. Te camela mi forma, yo no soy un pagafanta. Mi corazón bendito cuando hablo de ti canta. Y ya está, sabes que tú entera me encanta. Le meto que ni pagado, de grana pa' todos los lados. Parece que estoy en la nube cuando estamos tumbados. Encima de mí agustico jurado, guapa. Esto es pa' bailarlo pegado. No vendo humo, no, no, no. Mami, te lo juro, oh, oh, oh. Y es que todo lo malo revienta. Me gusta de la cabeza a la pierna. Yo no vendo humo, no, no, no. Mami, te lo juro, oh, oh, oh. Guapa, dime lo que piensas. Y si te vas a esperar a que vuelva. Ilumina mi sombra, eres luz. Alumbra mi camino, eres luz. Esta es la que hay, Chino Real Gypsy for Life. Bueno, estupenda la canción. Estupenda. Y yo ya me imagino a De la Fuente gesticulando con gestos. Además de bonita, me cuenta el dinero bien. Claro. Bueno, en estos chismorreos de la corte, ¿no?, se refieren a menudo a ellos como la Jezabel y consorte, ¿vale? Y se los acusaba de negociar pues, con secretos del Consejo de Estado, básicamente hacían tráfico de influencias, ¿no? Pero bueno, durante un tiempo aún así conservaban el favor del rey, porque seguían liderando esa facción ebolista que Ruy Gómez había encabezado, y durante un tiempo Felipe II estuvo pues, a favor de esta facción más templada, porque la estrategia de brutalidad del duque de Alba había sido un poquito desastre. Entonces, quizá por miedo, es que claro, y aquí entonces Antonio Pérez hace un movimiento un poco extraño. Quizá tenía miedo a que el rey cambiara de opinión y empezara a enviar pues, más armas y dinero a Juan de Austria, su hermano, que era quien estaba gobernando los Países Bajos. Quizá por ese miedo a que el rey cambiara de opinión, Antonio Pérez lo convence de que su hermano está tramando a sus espaldas un ataque a Inglaterra. No, pues escucha la movida. Esto es como cuando de pronto te entra una neura y tú estás convencidísima, ¿no? Me Pues, pasa. ¿verdad? Pues eso pasa, ¿no? Le dice, no, es que tu hermano se va a pasar a Inglaterra, quiere atacar, se quiere casar con María Estuardo y convertirse en rey.
A ver, entonces, aquí lo que sucede es que cuando el secretario de Juan de Austria, que se llamaba Juan de Escobedo, llega a Madrid y va a verse con el rey a explicar un poco las cosas, a explicar pues, que las cosas no son así, Antonio Pérez se pone un poco nervioso y lo acusa de ser pues, el artífice de toda la traición, de supuesta traición del hermano. Y entonces parece ser, porque esto es un punto un poquito oscuro en la biografía de Felipe II, pero parece ser que convence al rey de que hay que asesinarlo directamente. No hay medias tintas. Hay que asesinar a Juan de Escobedo. También, ¿por qué Antonio Pérez también está interesado? Bueno, Juan de Escobedo era uno de los que más estaba diciendo que había algo escandaloso tanto en la relación que tenía con la princesa como en ese tráfico de influencias. Bueno, en fin. Es un episodio muy oscuro, del que quizá nunca llegamos a saberlo todo, los detalles de hasta dónde llegó la implicación del rey, la de Antonio Pérez y la de la princesa de Éboli. Pero sí sabemos que hubo intentos fallidos de envenenamiento, incluso en la casa de la princesa, ¿vale? Es alucinante, ¿eh? No, muy truculento. Y que hay un episodio tan novelesco, un poco casi tan novelesco como la huida nocturna de las monjas de Pastrana. Porque también en plena noche, un 31 de marzo de 1578, Juan de Escobedo sale de casa de la princesa, porque había sido invitado a cenar, y se aleja una manzana y de pronto de la nada aparecen 6 hombres y lo apuñalan. Y muere. Sí. Qué destino, ¿eh? Claro. Esa vida sí que estaba llena de peligros. Fíjate. Tú y yo no hubiéramos durado nada. Absolutamente nada. Yo no habría llegado. Menos mal que hemos nacido cuando hemos nacido. Sigamos. Desde el confort de estar vivas. Bueno, claro, aquí ya las cosas se empiezan a torcer un poco, ¿no? Porque muere Juan de Austria un poco más tarde ese año y Felipe II pues tiene acceso a toda la correspondencia de su hermano y descubre, que Antonio Pérez igual había exagerado un poquito las pretensiones de su hermano, ¿no? Y la implicación del secretario, tal. Entonces, al principio parece que no pone muy en marcha la persecución, no azuza demasiado la búsqueda ni el castigo de los asesinos, en parte porque su margen de maniobra era un poquito limitado, teniendo en cuenta que él, al parecer, había estado bastante implicado. Bueno, el caso es que seguía habiendo gente en la corte que se encargó de seguir alimentando pues, su creciente aversión hacia Antonio Pérez y la princesa por las maquinaciones compartidas. Mateo Vázquez, uno de sus secretarios, de hecho, en una carta decía: tenemos sospecha de que la hembra es la levadura de todo esto. Buah, me encanta. Ser la levadura de algo, estar ahí detrás fermentando todo. Bueno, entonces aquí ya, y nos vamos a poner un poquito más serios, solemnes, porque empieza la etapa más cruel en la vida de Ana de Mendoza. Felipe II la detiene y la encierra sin juicio en el Torreón de Pinto, y la verdad es que para lo que ella había sido, pues pasa unas condiciones bastante inhumanas. Pierde el control de sus bienes, todo. Más adelante se suaviza un poquito el encierro y se queda como en una suerte de arresto domiciliario en el Palacio de Pastrana, pero sigue teniendo una vigilancia súper férrea, le quitan el poquito de poder que le quedaba, que tenía que ver pues, con administrar su hacienda, la de sus hijos, casarlos, gestionar matrimonios, pues eso a ella le daba la vida, pues se lo quitan. ¿Y dónde estaba Antonio Pérez mientras todo esto sucedía? De rositas. ¡Claro! No, es que, bueno, a ver, él primero se escapó al Reino de Aragón, estuvo allí un tiempo, bueno, acabó enredado como en una revuelta contra Felipe II. ¡Qué menudo liante! Y no se querían quedar en casa esta gente. Pesado. Bueno, pues de allí huyó también. Bueno, el caso es que al final termina sus días en París. Y en Francia publicó sus relaciones, que de hecho fueron un auténtico bestseller en toda Europa, en las que él daba su versión un poco, bueno, su versión, su verdad, de todo lo sucedido. Y al rey, pues obviamente no lo dejaba en muy buen lugar. Entonces, además, claro, colocaba a la princesa de Éboli en una situación muy comprometida, porque ella seguía en Pastrana, seguía al alcance de la mano del rey. En su prólogo a las relaciones, dice, con muchísimo sentido del espectáculo, Pérez dice: porque he entendido que la pasión anda tan cebada contra mí que aun la sombra me persigue, me he resuelto de descubrirme. Dejen la sombra. He aquí la persona bien al descubierto. Bueno. Menudo performer, ¿eh? Vamos a ver, tan al descubierto no, Antonio Pérez, porque estás en Francia, utilizas un seudónimo que era Rafael Peregrino y has dejado a tu compinche
Pobrecita, ¿eh? Tirada en Pastrana, a muchos kilómetros de distancia. Más adelante, en este mismo prólogo, muy sibilino, dice que yo poseo muchos secretos para advertimiento de príncipes. No parezca amenaza esto, que no lo es. Bueno, evidentemente lo era, y ante la sospecha de que la princesa le seguía ayudando económicamente en su vida, o quizás simplemente por venganza, pues lo que fuera, Felipe II mandó tapiar las ventanas y las puertas de los aposentos de Éboli en Pastrana, que se quedó encerrada con su hija a merced de la comida miserable que le pasaban los carceleros por un torno que instalaron. Es horroroso. Esto, te lo decía antes, que quizás un día cuando tengamos un momento un poco darks, que los tenemos, lo que pasa es que cuando grabamos siempre nos ponemos de un sorprendente buen humor, pero quizás podamos grabar un episodio como de muertes tristísimas de mujeres en los siglos XVI y XVII, porque me acuerdo, Carmen y yo, el primer año del doctorado, tuvimos un seminario entero de un semestre sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la poeta mexicana. Y me acuerdo que lo pasamos muy mal porque yo siempre creí que ninguna muerte de esa época podía darme más tristeza y desazón que la de la pobre Sor Juana, que acabó, parece que sin sus libros, y arrasada por una epidemia de peste en su convento de Jerónimas. Ese final es horrible. Es horrible, horrible. Sí, a ver, pues sí, horrible, y el de la princesa Éboli también. De hecho, hay algún momento escabroso de ese final en el que, por ejemplo, ella tiene las piernas hinchadísimas, como de retener líquidos, hace pis negro, cosas horribles, y pide que le dejen, que pueda venir su médico a verla y no le dejan, ¿no? Cosas tortura, básicamente. El caso, es tan horrible este final que cuesta mucho pensar que no se trate de un castigo ejemplar, porque hay quien dice, esto no lo hemos mencionado, pero existía también como la leyenda de que todo tenía que ver con que Felipe II estaba celoso del romance de la princesa y Antonio Pérez porque él mismo había tenido algo con la princesa. Bueno, Antonio Pérez. Bueno, Nunca sabe. A ver, yo no creo en esto. Pues No, con Felipe. No lo sé, Felipe es inquietante. Inquietante sí, pero... Nuestro padre. ¿No? No sé. El caso, parece que hay algo más que una venganza aquí, parece que se trataba pues, de un castigo ejemplar. Y de hecho hay historiadores que defienden que el rey lo que buscaba era mostrar su autoridad no sobre la princesa, sino sobre todo un grupo de mujeres que eran nobles, viudas, poderosas, que tenían pues, cierto margen de maniobra para controlar su hacienda, gestionar patrimonios o incluso llegar a inmiscuirse pues, con mucha audacia en contiendas políticas como hizo la princesa. Y hay una carta anónima que explica así el reciente encarcelamiento de la princesa. Dice: ha parecido acertado y conveniente para que se sepa que hay justicia para mujeres, aunque más principales sean y libres. O sea, un escarmiento. Total y absoluto. En fin, pues este fue el final horroroso y súper tétrico de la princesa de Éboli. Y es cierto que, porque esta no es la única vez, y Felipe II optó con no poca frecuencia por este tipo como de castigos ejemplares. Y es cierto que ha pasado a la posteridad como un monarca, pues ese monarca inflexible, de rostro hierático. Si Felipe II era así, su hijo y su nieto, pues no van a destacar precisamente por la misma solemnidad. Uh-huh. Y algo ya habíamos anunciado de esto en nuestro episodio sobre el boom del ladrillo barroco, a escucharlo si no lo habéis hecho. Habíamos mencionado ahí bastante sobre la ineptitud de Felipe III para lidiar con asuntos de Estado y los consecuentes tejemanejes del duque de Lerma. Felipe IV, de quien creo que hemos hablado menos en general en los episodios, ya hablaremos. Es un personaje que a mí, no sé a ti, pero a mí me suscita 0 unidades de simpatía. Uh-huh. 0. Uh-huh. Y se dejó absorber por el conde duque de Olivares hasta que una conspiración de mujeres, las palabras de nuevo del pesadísimo de Gregorio Marañón, propició su caída. Y entre esas mujeres estaba una monja maravillosa que se llama María Jesús de Agreda y de la que os vamos a hablar ahora. Ay, eso no debería hacer aplausos en el podcast. No pasa nada. Por favor, si alguien tiene ideas de cómo mejorar nuestra calidad de sonido, que nos 911, que nos llame. Eso para pedir ayuda. Bueno, antes de meternos de lleno en este episodio, María Jesús de Agreda ya nos atraía mucho, pero no podíamos ni vislumbrar lo jugosa que era realmente su historia. Pero bueno, antes de entrar, algo que nos vuelve locas de los procesos de beatificación, que ¿por qué piensan que somos monjas? Claro. Algo que nos enloquece de los procesos de beatificación y canonización es que siempre había un paso en el que se pedía a las y los testigos que describieran físicamente a la interesada. Entonces me encanta el reto
de tener que describir tan minuciosamente el aspecto de alguien, y es algo que deberíamos plantearnos. Sí, yo creo que un día deberíamos dedicarnos a describirnos la una a la otra. Perfecto, me parece estupendo. Pero bueno, para que intentad, cerrad los ojos ahora, y así dicen que era María Jesús de Agreda según una de sus compañeras de convento. Atentas, oyentes, decían: tenía el encaje de la cara de linda proporción, más larga que redonda, la frente tensa y espaciosa, las cejas sin grosería y no del todo negras, los ojos grandes, rasgados, apacibles, modestos y negros, las mejillas no muy llenas ni deshechas, la boca fresca y los labios gruesos y el de abajo más que el de arriba, de lindo color, la nariz de buena proporción y al extremo un poquito abultada, la barba algo redonda y en ella las mejillas unos hoyos muy graciosos, las manos bellísimas, blancas y los dedos largos y toda la disposición y estatura gentil y de linda presencia. Bueno, era una perita en dulce, María Jesús de Agreda. Totalmente. Las cejas sin grosería. Qué cosa más difícil encontrar ese equilibrio. Hablemos de cejas, porque tengo que confesar que Carmen hace relativamente poco me llamó y me dijo que estaba yendo a un sitio a hacerse un diseño de cejas. Me encanta esto de tengo que confesar una cosa tuya, Carmen. Perdón. No, es verdad. Pero yo no, con esto no quiero hacer apología del diseño de cejas, que es una cosa súper delicada. Y personal. No quiero que os vayáis a lo loco a haceros las cejas. Si queréis haceroslas con Lidia, me pedís a mí el número. Continuemos. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a emparentar a quien te hizo el diseño de cejas con María Jesús de Agreda? Lidia María Jesús de Agreda, pues perfectamente. Pero bueno, para situar un poquito a María Jesús de Agreda, antes de contaros por qué era una lince de la geopolítica, os la situamos. Ella nace en 1602 en un pueblito diminuto de Soria que se llama Agreda, y ya hemos hablado en otros episodios de que las biografías y geografías de las monjas visionarias muchas veces parecen calcos unas de otras y muy a menudo tienen el modelo de la vida de Santa Teresa. Pero con María Jesús de Agreda, sin embargo, la historia encierra muchísimas sorpresas. Porque lo que sucede es que en 1615 sus hermanos, todos ellos, se ordenan franciscanos y su madre tiene una revelación divina donde le es comunicado que ella debe transformar su casa en un convento. Oye, pero es que me están dando muchísima envidia todas estas mujeres que se ponen a fundar conventos. Yo también he tenido una revelación, yo quiero fundar un espacio. Igual este es el próximo lo dejamos caer, que nos lo estamos planteando. Objetivo de las hijas de Felipe. Hacernos emprendedoras. Sí, eso es. Bueno, la madre de María Jesús de Agreda tiene la revelación y si tienes la revelación así se hace. Claro. Entonces el padre se mete a franciscano con sus hijos y María Jesús, su madre y su hermana, bajo la invocación de la Inmaculada Concepción, que eso también da mucho para hablar, fundan un convento en la que había sido su casa familiar. Entonces, bueno, de María Jesús de Agreda se podría hacer como un podcast enterito porque además de esta historia tan extraña, es la autora de tratados místicos súper elaborados. El más famoso es uno que se titula Mística Ciudad de Dios, que se hizo, y ella, además de escribir, se hizo célebre por su don de la bilocación. ¿Qué era esto? Bueno, a monjas bilocadas, otra palabra maravillosa, sin duda tenemos que dedicar un episodio. Pero bueno, María Jesús de Agreda se hizo sobre todo famosa porque en 1630 un tal Fray Alonso de Benavides, que era el provincial de los franciscanos en Nuevo México, apareció por Madrid un buen día diciendo que cuando había llegado a aquellas tierras tan remotas se había topado con las poblaciones indígenas ya catequizadas por la tal María Jesús de Agreda, que jamás había salido de... Precisamente. Jamás había salido de su convento. ¿Qué te crees tú? Pero ella lo explica, o sea, ella no, ni corta de perezas, ella dice: paréceme que un día, después de haber recibido a nuestro Señor, me mostró su majestad todo el mundo y conocí la variedad de cosas criadas, cuán admirable es el Señor en la universidad de la tierra. Mostrábame con mucha claridad la multitud de criaturas y almas que había, y entre ellas cuán pocas que profesaban lo puro de la fe, y que entrasen por la puerta del bautismo a ser hijos de la Santa Iglesia. Es que tengo voz de catequista, quizás. Entre tanta variedad de los que no profesaban y confesaban la fe, me declaró que la parte de criaturas que tenían mejor disposición para convertirse, ya que más su misericordia se inclinaba, eran los de Nuevo México y otros reinos remotos de hacia aquella parte. Entonces ella pues se biloca y... ella se bilocó y se fue allá a catequizar. Entonces, claro, con todos estos antecedentes es más que comprensible que el pusilánime de Felipe IV se encaprichara con conocer a María Jesús de Agreda. Y en 1643 Felipe IV aparece en su convento cuando Sor María tenía ya 41 años de edad. Y aunque en persona solo se vieron 3 veces... Perdón, tenía ya jovencísima. Jovencísima, No, en la época no no tanto, época. en la época no tanto. Ahora pero... mismo me has cocido. No. Y aunque en persona solo se vieron 3 veces,
las otras 2 fueron en 1646, se conservan más de 600 cartas entre ellos, hasta que los 2 mueren en el mismo año, en 1665. Entonces, en la correspondencia, y ahora veremos el sinfín de entresijos que se escondían tras la escritura tan afanosa de María Jesús de Agreda, la monja se echó encima la nada fácil tarea de convertirse en protectora del destino de la monarquía, que en ese momento no estaba en su mejor momento porque se encontraba, bueno, pues en uno de sus puntos más aciagos. Había guerras en Europa, sublevaciones en Cataluña, Portugal, Aragón, el descontrol, que ahora hablaremos tras la caída del conde duque de Olivares, en fin, horroroso. Entonces, hemos encontrado una cita que creo que simboliza muy bien el revuelo, como que alrededor de Felipe IV había como un revuelo profético, que todo el mundo andaba dando indicaciones de lo que podía pasar o no pasar en forma de profecías. Y Felipe IV, muy aturdido siempre, escribía: algunos religiosos me dan a entender que tienen revelaciones y que Dios manda que castigue a estos o a aquellos y que eche de mi servicio a algunos. No se enteraba de nada. De nada. Ya. Bueno, de hecho tenemos que decir que Felipe IV en realidad no fue el primero de su familia que se vio envuelto en todo este asunto de las profecías políticas. Algún día hablaremos, no hoy, pero algún día dedicaremos tiempo a hablar del increíble caso de Lucrecia de León. Nos encanta. Que era una dama de la corte de Felipe II que empezó a tener sueños proféticos y con muy buena cabeza empresarial, pues empezó a venderlos. El caso es que en bastantes cosas acertaba y supo predecir, por ejemplo, lo de la derrota de la Armada Invencible. Ese detallito sin importancia. Ese detallito sin importancia, la derrota de la Armada Invencible, ella lo vio venir. Pero bueno, le haremos justicia en otro momento. Me están dando ganas de que nos hagamos expertas, nos empecemos a acercarnos a Felipe VI a profetizar algo. Deberíamos, ¿lo hacemos? Venga. Bueno, volvamos a María Jesús de Agreda. El caso es que ella también empezó a tener este tipo de visiones proféticas de las que vamos a hablar ahora y, por supuesto, eso y la bilocación le causó muchos encontronazos con la Inquisición y un interrogatorio de más de 80 preguntas donde, entre otras cosas, la acusaban que con sus viajes espirituales ella había roto el voto de clausura. O sea, señora, ¿qué hace usted en Nuevo México? ¿Dónde va volando? Entonces, María Jesús de Agreda no duda en reconocer su angustia, recordando además que había otra célebre monja franciscana, que se llamaba Luisa de Carrión, que por esos mismos años estaba sometida a durísimos interrogatorios. Y María Jesús de Agreda escribía: cuando me acuerdo de los trabajos que ha padecido la Madre Luisa y la religión por un confesor que tuvo, me hace temblar y temer. Ay. Vivían aterradas. Bueno, todo esto, la vida de María Jesús de Agreda y la de Luisa de Carrión y todos estos conflictos de los que hablábamos, básicamente lo que pasaba es que aquello estaba todo manga por hombro y en los avisos de José de Pellicer y Tobar, que eran como el Twitter de la época, en 1640 se recoge un testimonio súper sobrecogedor de un labrador que se había atrevido a increparle al mismísimo Felipe IV. O sea, y él así lo cuenta José Pellicer, para que nos hagamos una idea de cómo estaba el patio. Le dijo: en la Encarnación, el miércoles de la octava del Santísimo, yendo su majestad acompañando la procesión, se le puso delante un labrador, cuyas voces oí yo, y le dijo estas razones: al rey todos le engañan, señor, esta monarquía se va acabando, y quien no lo remedia arderá en los infiernos. El rey miró hacia el señor almirante y dijo que debía de ser loco. El hombre replicó que la locura era no creerle, que allí estaba, que le prendiesen o le matasen. Bueno, la crisis nacional era flagrante, como nos demuestra este pobre labrador anónimo de aquella época, y poco a poco el buen hacer de la reina Isabel de Borbón, que era la mujer de Felipe IV, empezó a contrastar con la ineptitud de Felipe IV. No se nota absolutamente nada lo bien que nos cae Felipe IV, nos cae estupendamente, ¿verdad? Nos cae mejor o peor que Felipe II. A ver, Felipe II es un sujeto por el que no deberíamos sentir ningún tipo de simpatía, porque además mira lo que acabamos de contar tú y la princesa de Oli, pero no sé, es como que tiene más sustancia. A mí es que Felipe IV como que ya, no sé, nada nos gusta. Entonces, bueno, en fin, cuando Felipe IV partió hacia Zaragoza para intentar controlar de cerca las sublevaciones de las que hablábamos, la reina llevó a cabo una labor impecable que la transformó en heroína del pueblo. Entonces, hace poco me reía yo leyendo la biografía del conde duque de Olivares de John Eliot,
porque para ilustrar John Eliot la eficacia de la reina, citaba una carta en la que el infante Baltasar Carlos, que era el hijo de la reina y de Felipe IV, pues Baltasar Carlos le había enviado una carta a Felipe IV mientras estaba ausente que decía, es muy conciso, decía: ayer mi madre celebró una junta que comenzó al mediodía y acabó a las 3 y mientras tanto yo estuve jugando. O sea, aquellos hombres no hacían nada e Isabel de Borbón estaba cortando el bacalao. Y este, claro, es el punto en el que se le empieza a otorgar a la reina un papel primordial en la caída del conde duque de Olivares. Es más, lo que dicen, y es lo que Gregorio Marañón llamó la conspiración de las mujeres, la caída habría sido fruto, al menos en parte, de una conspiración femenina en la que intervinieron la reina, la duquesa de Mantua, que era la haya del rey, doña Ana de Guevara y, por supuesto, esto viene nuestra queridísima monja María Jesús de Agreda moviendo todos los hilos desde su convento. Y es cierto que María Jesús de Agreda formaba parte de la facción cortesana opuesta al conde duque de Olivares. ¿Por qué? Porque aquí todo tiene un motivo. Pues porque mantenía una estrechísima amistad con Fernando de Borja, que era el virrey de Aragón y que también era enemigo del conde duque de Olivares porque la familia Borja habían beneficiado mucho el convento de María Jesús de Agreda desde los inicios. Entonces, bueno, sin detenernos mucho en detalles cortesanos súper tediosos, resumimos lo que pasó. Tras la expulsión de Olivares en 1643, Felipe IV vuelve a Madrid desde el Escorial y salen 10 grandes de España como aguilillas a recibirle. Como aguilillas. Claro, no vamos a hablar de todo este batiburrillo de nobles que pululaban alrededor de Felipe IV para hacerse con las riendas del reino. Ninguno llegó a tener el poder que tuvo en su momento el conde duque de Olivares, pero don Luis de Haro, que era el sobrino de Olivares, consiguió ganarse el favor del rey. Entonces, claro, como era de esperar, el resto de nobles se aliaron y vieron en estas profecías espirituales una de las armas más efectivas para luchar contra la influencia que el sobrino de Olivares empezaba a ganar en la corte de Felipe IV. Entonces, claro, en todo este caos agotador de intrigas políticas, María Jesús de Agreda tenía una posición súper privilegiada que no dudaría en utilizar. Porque, claro, Felipe IV había mostrado mucha confianza en ella y de esta manera las cartas que intercambiaban se podían convertir en una fuerte arma de influencia que serviría para beneficiar a sus patronos de la familia Borja. Entonces, aunque estaba algo alejada y también porque era muy lista y no se quería vincular con personas que le pudieran causar problemas, María Jesús de Agreda formaba parte de un círculo de profetas de Zaragoza que intentaba, por medio de revelaciones, encauzar las alianzas y los favoritismos de Felipe IV. Me hace mucha gracia que siempre sea como el resorte espiritual, como la profecía. Pero si algo en medio de todo esto, si algo nos ha fascinado a María Jesús de Agreda son sus dobleces. Porque mientras que en las cartas con Felipe IV mantiene siempre una rigidez formal, actitud piadosa, solo se atreve como a resquebrajar en momentos muy puntuales que vamos a ver, con Francisco de Borja, que era su amigo, María Jesús de Agreda se muestra como un auténtico agente político que opina sin tapujos todo el rato sobre el destino del reino y que abandona su papel de monja y se convierte en un miembro superactivo del grupo de oposición a este don Luis de Haro. Tengo que decir que estoy agotada de tanto trajido. O sea, no sé cómo esta gente podía. Es cansadísimo, pero creo que ha quedado claro el itinerario. Claro, pero lo que estoy pensando es que somos cero maquinadores. Cero, siempre a verlas venir. Bueno, nosotras dos, hay otra gente que quizá un poco más, tú y en concreto, nos hubieran echado a los leones. Pero bueno, en estas cartas conspiratorias, que son una maravilla, María Jesús de Agreda, ni corta ni perezosa, utiliza un lenguaje cifrado donde a Felipe IV lo denomina el enfermo, a don Luis de Haro lo denomina el dedo malo y ella a sí misma se llama el médico. O sea, ella está ahí para solucionarlo todo. Que quede claro. Dice, por ejemplo, en una de sus cartas, dice: siempre me tienen crucificado los accidentes de aquel enfermo y que sean tan mortales que viéndole matan los dedos malos, no los cure o los corte. El médico, o sea, ella, ha conocido el afecto del enfermo y la medicina última le ha sazonado mucho y me aseguran con verdad que cuanto más fuertes son las medicinas, mejor las recibe y que por acabar de una vez el médico se aventuró a que fuese la medicina amarga y no ha bastado. Esto de las cartas cifradas, Santa Teresa también lo hacía porque, claro, ahí te interceptaban todo, o sea, claro, horroroso. Entonces, más que las cartas en las que María Jesús de Agreda se muestra ante sus aliados con la fortaleza y la influencia necesarias para moldear al monarca, a mí me encantan las cartas en las que aparece desesperada porque el pesado de Felipe IV es un inepto y no le hace ningún caso a sus consejos. Dice: nuestro enfermo continúa, yo estoy desconsolada porque declara el médico que teme muchos daños porque no se reparan y no hablar claro es tormenta del que desea la salud. Dice algo, pero el enfermo está inacto. Esa palabra
Y luego ya cuando ya no puede más, la pobre escribe: la poca disposición del enfermo me tiene muerta. Es que qué frustración, qué impotencia, ¿eh? Horroroso. Es el mismo tono así de impaciencia, de desesperación que tienen las cartas de la princesa Éboli también, o sea, y supongo que muchas otras mujeres de aquel momento, o sea, que eran más listas que el hambre, como has dicho, y que tenían una idea clarísima de lo que querían hacer, lo que había que hacer, pero que estaban obligadas a utilizar todas sus armas de persuasión para que quienes podían actuar, ya fuera el rey, el marido o el hijo, pues les hicieran caso de una maldita vez. Todavía pasa a veces cansadísimo. Entonces, bueno, pese a la comprensible angustia que le causa a María Jesús de Agreda que se inicien... Claro, porque lo que sucede es que empiezan a iniciarse muchos procesos contra sus amigos, aliados, conocidos, y a ella le causa muchísima angustia porque sabe que puede caer en ese torbellino de venganzas y rencores, pero ella sigue intentando manipular las alianzas de Felipe IV. Entonces, claro, ella tenía una posición muy privilegiada porque, haciendo uso de su impoluta imagen de monja mística, recordemos la bilocación y que había escrito sus tratados y demás, cuando el príncipe Baltasar Carlos, aquel que no hacía más que jugar, se muera en 1646, María Jesús de Agreda recurre a su retórica visionaria para establecer mágicamente una reveladora comunicación con el príncipe. Atentas, porque esto yo creo que es lo más fuerte de todo el episodio. La cita es larga, pero merece la pena para hacernos una idea del nivel de manipulación que lograba orquestar nuestra María Jesús de Agreda. Empieza a leer tú, Carmen, y te tomo el relevo. Venga, descansa un poquito, Venga. bebe un poquito de agua. A ver, atentas, ¿eh? Dice ella: asistiendo a los divinos oficios, y en esta ocasión al tiempo de la misa de pontifical, se me apareció el alma de su Alteza siendo Baltasar Carlos, en la forma humana que tenía, pero con las penas del purgatorio que padecía. Vile en la iglesia, en la región del aire, junto a la ventana de la tribuna, acompañado de su ángel, y me dijo: mi pobre padre, tengo gran compasión, cual puedo tenerla ahora, conociendo que vive rodeado de tantas falacias, mentiras, dolos, traiciones y malas correspondencias de los que le habían de ayudar. Quisiera darle luz de esto, y que participara de lo que yo tengo, y de la verdad de lo que yo veo y a él le ocultan, porque conociera los peligros en que vive. Y sigue. Claro, sigue hablando Baltasar Carlos, o sea, esto es, hagamos una idea, esto es María Jesús de Agreda escribiendo lo que supuestamente Baltasar Carlos, que ya se ha muerto, le está diciendo. Entonces Baltasar Carlos sigue. Sor María, de mi muerte se vale Dios para enseñar la verdadera sabiduría y arte de gobernar cristianamente esta monarquía. Y unas de las razones porque el Todopoderoso anticipó tanto mi muerte en tan tiernos años fue porque el infierno había hecho unos conciliábulos contra mí, dando arbitrios para comenzar a perderme y divertirme con vicios y depravadas costumbres con que me hicieran indigno de la divina gracia y formaran un mal rey que gobernara sin temor de Dios. Y tenía ya el demonio elegidas y señaladas algunas personas por cuya mano ejecutase tan malos fines si la providencia de Dios no los hubiera atajado con mi anticipada muerte. Y si a la infanta, mi hermana, no la crían con temor de Dios y le dan personas que la encaminen y enseñen con todo cuidado, se puede temer que le suceda lo que a mí, porque la Casa de Austria ha sido elegida y señalada por Dios para especial amparo de la Iglesia y que por su medio se dilate la santa fe del Evangelio por el mundo. Y por esto la mira su majestad con especial amor, tiene singular protección de ella y la llena de bendiciones honorificándola con sujetos muy grandes y santos, y cada día recibe muchos favores de la mano del Todopoderoso, enviándole saludables avisos y consejos. Esto es muy fuerte. O sea, es que básicamente, además de profeta, era medium. La tía, ¿eh? Ella. O sea, lo mismo te predice asuntos de geopolítica internacional que se te aparece en el Nuevo Mundo o te pone en contacto con el más allá. Y todo esto unas cejas preciosas. Y con las cejas, o sea, es que vamos, es que... se puede pedir más. Era muy astuta. Y qué sentido del espectáculo también, todo hay que decirlo. Porque, a ver, si esto es lo que dejaba por escrito, hay que imaginarse pues cómo sería en persona el dramatismo súper bien estudiado con el que pues manejaría esas cejitas sin grosería. Las tienen obsesionadas. El caso es que finalmente, en algún momento, Felipe IV se sincera con María Jesús de Agreda en una carta en la que por fin confiesa su arrepentimiento en el modo de gobierno. O sea, tras mucho apretarle los tornillos, María Jesús de Agreda lo consigue. Y Felipe IV le dice, y se excusa, y le dice: el haber heredado yo estos reinos de 16 años, claro, de 16 años y entrado en ese caos con las cortas noticias que en aquella edad se adquieren, fue causa, y a mi parecer lícita entonces, que me fiase de ministros y que a algunos les diese más mano de lo que parecía conveniente. Como digo que juzgo que en el principio no erré, digo ahora que hice mal en que durase aquel modo de gobierno lo que duró, pues con la experiencia y con los años reconocí los inconvenientes que tenía,
y esto fue causa de que, aunque tarde, tomase la resolución de apartar al ministro que sabéis. Ahora se Olivares. arrepiente. Ahora. Bueno, hablando de arrepentimiento, vamos a escuchar otra canción. Esta vez ahí. Esta nos encanta muchísimo. Es una de nuestras favoritas, la verdad. Indicios de arrepentimiento. Decir la verdad, bien es cierto que no es tan fácil. Fácil o difícil deberías decírmela ya. Con esa cara que me miras medio rara que no dice nada. Veo en tu mirada algún indicio de arrepentimiento. Lo siento. Veo en tu sonrisa la novela de la pasas mucho y yo mientras lucho con la idea de ser lo peor. Cuando dices que sí, siempre pienso que quieres decir no. Y si tú supieras lo que yo daría por tu amor, con esa cara que me miras medio rara que no dice nada. Veo en tu mirada algún indicio de arrepentimiento. Lo siento. Veo en tu sonrisa la novela del aburrimiento. Lo siento. Noto en tus palabras que tú ya no bebes los vientos. Lo siento. Deja ya de dudar y desata tus sentimientos. Aprovecha ahora, tienes tiempo de coger el tren. Y no me mires más con caras medio raras que no dicen nada. Veo en tu mirada algún indicio de arrepentimiento. Lo siento. Veo en tu sonrisa la novela del aburrimiento. Lo siento. Noto en tus palabras que tú ya no bebes los vientos. Lo siento. Es maravillosa, hay una versión de Chico y Chica igual de excelente. Finalmente, ¿qué sucede? Pues en 1650 interrogan a María Jesús de Agreda por su supuesta implicación en esa conspiración que quería desplazar a Luis de Haro, y es verdad que desde entonces su correspondencia con Felipe IV sí que pega un viraje hacia lo espiritual, donde ya se abandonan las intrigas palaciegas y donde la monja solo pedía que se siguiera una ética de gobierno católica y que se fomentara la paz entre los príncipes cristianos, no pelearse. Uh-huh. Sin embargo, es que ella seguía, es que no se cansaba. Una vez calmados todos esos años de revuelos e intrigas, María Jesús de Agreda, que debía ser cabezota, ahora miramos qué signo era, volvería a desesperarse ante la desidia del rey, porque en 1661 a su queridísimo amigo Francisco de Borja le dice: bien cierto puede estar vuestra señoría, que me cuestan muchas lágrimas y suspiros y largos ratos de pena el proceder del rey y los trabajos de esta corona, y sobre todo la insensibilidad del rey, que parece una estatua de hielo. No es posible ponderar lo que yo he dicho a este señor, y en la última carta me dice que si él hubiera hecho lo que yo le decía, no hubiera tenido los trabajos que han sobrevenido, y con esta ocasión
Le he escrito cuanto a mi parecer era necesario y con grande fuerza, y de esta carta no he tenido respuesta. ¿Sería Tauro? Son cabezones. A ver, lo vamos a mirar en un Los momento Tauro. porque lo necesitamos saber. Sí. Y así hacemos un respirito y nuestras oyentes también. María Jesús de Ágreda. Yo en realidad hago esto por moda, porque a mí el horóscopo ni me va ni me viene. A ver. 2 de abril. Eso es Aries, ¿no? ¿Qué es eso? Si es que nosotros Sí, sabemos. yo tampoco lo sé. Vamos a perder oyentes con esto. No. A ver, todas Aries, creando- como Santa Ah, sí, Teresa. sí, vale. Aries como Santa Teresa. ¿Son cabezones los Aries? Poquito. Bueno. En fin, que seguro que María Jesús de Ágreda se libró de ser bautizada como una Jezabel más gracias a su piedad y su entrega a la vida espiritual que a cualquier otra cosa, porque era tremenda. Pero lo que nunca logró fue su canonización. No, Estaba bueno. leyendo esta mañana que hace unos años ya la archivaron, dijeron, ya dejen de dar la Hasta turra, aquí. que santa no va a ser. En fin, pues con esto nos quedamos, aunque no, sin siempre como volver al presente ajetreado, porque Carmen, como bien sabes, me fascinan y te fascinan las revistas del corazón. Ujú. De hecho, que todas nuestras oyentes sepan que alguna vez hemos fantaseado con que si la vida académica no nos da de comer, nos encantaría lanzarnos a ser redactoras de Lola o de lecturas. A ver, tú sabes que este ha sido mi sueño de siempre. Siempre, Lecturas siempre. no sé. ¿El Lola? En Lola. De hecho, es que sería un sueño. Si nos está escuchando ahora mismo alguna redactora o algún redactor de Lola, por favor que contacte con nosotras. Daríamos muchísimo juego. Buah, te he contado que una vez conocí a un chico que trabajaba en el equipo de marketing de Lola. ¿Dónde? ¿Quién? Luego te cuento. Luego me cuentas. Pero bueno, sí. Total, que el otro día quebrándonos la cabeza pensando a quién podrían juzgar de, no nosotras, por supuesto, porque sororidad ante todo, pero a quién podrían juzgar de Jezabel en la prensa rosa española, Carmen, la verdad, dio un esclavo y era Corina Larsen. Uf, a ver, Corina Larsen. Por episodios. Es que Corina Larsen es un personaje muy complejo, pero al parecer conoció al rey en una cacería. Esta gente que va a cacerías. Ahí deben de hacer muchísimos tejemanejes. Pero bueno, la cosa es que ella está, o ha estado imputada, la verdad es que no sigo muy al día en qué momento está su causa, pero ha estado imputada y la cosa es turbia. Pero es muy fuerte porque la manera en que todo el mundo, pero especialmente algunos periodistas de la prensa del corazón, que luego escucharemos, hablaban de Corina Larsen, era básicamente pues como una Jezabel que había embaucado al rey y que lo había llevado a una pasión desmedida, se había dejado llevar por la lujuria al pobrecillo y le había llevado pues, a hacer cositas. No nos meterán en la cárcel por esto. ¿Te imaginas? Que nos... Calla, lo que nos faltaba. Como la princesa de Éboli. No, porque... A mí que no me tapien. No tapiarnos. No tapiarme. Pero escuchemos cómo describe la revista Lecturas a Corina Larsen y recordemos cómo hablaban a finales del siglo XVI de la princesa de Éboli y reflexionemos sobre todo. Llamamiento a reflexionar sobre todo lo que hay que cambiar. La revista Lecturas dice: ambiciosa, seductora, fría, elegante e inteligente. Así la consideran los que la conocen. Durante su infancia, veraneaba con sus padres en Marbella, donde se relacionaba con multitud de personas poderosas. A ver, ella, personas poderosas siempre ha tenido a su alrededor. Y no estamos diciendo que no hiciera cosas, porque debe ser tremenda, Corina. Pero que ha sido lista y que tiene un equipo, al parecer tiene un equipo... Esto es un llamado a hola. Tiene un equipo que le maneja la imagen perfectamente. Yo necesitaría eso. Pero con esta idea mía gloriosa os dejamos y nos vamos con nuestras cumpliciones. Con nuestras cumpliciones y en un mesecito volvemos. Volveremos. Abrazos, adiós, amigas. Gracias. Adiós. Toda esta tipeja. A mí lo que me preocupa es la situación del rey, que al pobre quieren echarle de casa. Eso es lo que me preocupa. Corina es una tipeja. ¿Crees que se ha aprovechado Corina del emérito? Totalmente. Y está el gato contando y mentiras.